Hola, bienvenidos a Acción Urbana, para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más limpia, una ciudad más verde, una ciudad más segura, pero fundamentalmente una ciudad más justa y más humana. En el programa de hoy queremos enfocarnos en la niñez y la adolescencia, etapas de la vida que los adultos somos responsables de cuidar, de velar. Sin embargo, vivimos en estos últimos meses una reiteración de hechos de violencia que cobran notoriedad por la crueldad de los acontecimientos que los rodean. Infanticidios, abusos sexuales, pederastía en algunos casos, situaciones que tienen que ver con un maltrato no solo individual de una familia. Hay una suerte de sociedad que se espanta cuando ve el hecho, pero que ha sido incólume frente a los reclamos que a veces hicieron otros familiares o los propios niños. Se han hecho oídos sordos a situaciones de violencia sistemáticas y la institucionalidad que rodea estos hechos también tiene responsabilidad. Vamos a hablar con algunos amigos expertos en la materia. Bueno, y para hablar del maltrato infantil, de la violencia contra los niños, niñas, adolescentes, dos queridos amigos y expertos desde la psicología y desde el derecho, la doctora Pilar Mingerski y el doctor Volnovich, que, bueno, Juan Carlos Volnovich, que nos acompañan hoy. No sé si ustedes que están acostumbrados a tratar los casos individuales y que también tienen una lectura y un análisis de la temática, se impactan cada vez que vuelven a ver hechos de estas características en los medios de comunicación. Pero igual que nosotras las feministas venimos viendo que hay mayores grados de sofisticación y crueldad en la violencia de género, también me parece percibirlo en relación al tema de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, me gustaría un poco conocer sus reflexiones frente a los últimos hechos que hubo de infanticidios a manos de madres que matan a sus hijos, padres que matan a sus hijas, o familiares que cumplen el rol de padres y de madres. O sea, los encargados de cuidar son los que producen la violencia, lo mismo que en el caso de los curas abusadores o cuando hay docentes o familiares cercanos que violan o abusan, ¿no? ¿Qué reflexiones les causan estos temas? Yo quiero recordar que la historia de la infancia no es una historia sembrada de rosas y muy maravillosa y muy dulce como nos han hecho creer muchas veces. La historia de la infancia es una historia dura o de indiferencia en algunas sociedades, en algunas épocas, o de mucha crueldad. No, hasta no hace mucho. O sea, el concepto de infancia, de protección, empieza, podríamos decir, en el siglo XX, o sea, 1900. Recordemos toda la época industrial en cuanto a la explotación de los niños, que sigue hasta ahora. Y creo que es una tarea que estamos en rémora. A pesar de que podría suponerse lo contrario, yo creo que la violencia de género, digamos, contra las mujeres adultas, la violencia intrafamiliar, ha merecido bastante más estudio y doctrina que el maltrato infantil. Y creo que es hora de ponerse un poco a estudiarlo y a pensarlo más. Y creo que esto tiene un origen muy claro. O sea, los niños infantes no tienen voz.
no pueden luchar por sus propios derechos. Y muchas veces son víctimas donde en situaciones que adultos, hombres y mujeres, se unen para silenciarlo o para ser ambos actores de violencia y maltrato físico y psíquico. Entonces, a mí no me asombra, a mí me aterroriza los hechos que describió María José, pero más me asusta que creo que todavía hay una cifra negra muy grande en relación al abuso que sufren los niños y niñas todos los días, que a lo mejor no alcanza significado, pero que perjudica y lesiona derechos muy importantes de los niños, niñas y adolescentes. Y creo que eso es lo que nos falta, ver cómo visibilizamos más. La violencia contra la mujer tiene mucha más visibilización. No por eso deja de existir ni retrocede. No, pero bueno. Me gustaría tu interpretación, porque también cuando la gente ve estos hechos, los medios de comunicación, que además se regodean en los detalles, y es una cosa que hasta los periodistas serios terminan siendo prensa amarilla cuando durante horas y días estamos sabiendo detalles terribles de la situación sobre pretexto de información. Dan ideas a los nuevos violadores, a los nuevos homicidas. También es muy grave cuando se simplifica y dicen, bueno, estos son locos, o estos es como, están enfermos, ¿no? Este homicida es un enfermo, esta mujer es una enferma, mató a su hija, mató a su hijo. A mí me gustaría profundizar un poco más en una visión social, integral, sobre esos fenómenos particulares, porque no son hechos aislados, ¿no? Continuando con lo que decía Pila, el libro de la historia de la infancia comienza con esa frase, ¿no? Que la historia de la infancia es una pesadilla de la que aún no hemos despertado. Y en este momento puede ser que estemos asistiendo a un proceso de visualización de algo que viene de lejos y que no nos autoriza a decir que la infancia está peor ahora, la situación de la infancia está peor que antes. A lo mejor aparece más visible, y en esos casos efectivamente hay una tendencia o a la criminalización o a la psicologización. Me refiero a encontrar que las madres o los padres son los culpables y muchas veces son realmente quienes, los victimarios, los que cometen los delitos contra los chicos, ¿no? Pero efectivamente es una cuestión que tiene que ver muchísimo más con el permiso que hay de maltrato a los niños como algo naturalizado, que ha ido cambiando. Te voy a decir una cosa, mira, 2 o 3 generaciones anteriores, incluso a la mía, o en mi generación, los castigos corporales eran habituales. Hoy en día llama la atención. En público es muy difícil que le peguen, por lo menos clase media, que los padres le peguen a los niños, cuando en una época era socialmente aceptado y era naturalizado y era parte de la buena educación. Bueno, perdón, en Francia yo conozco hombres que hoy tienen 50 años que hicieron escuela primaria hace 20, 30 años, en la escuela les pegaban. Claro. O sea que esta historia de los niños objeto no es así nomás, es una realidad. Un objeto uno lo puede pegar, puede no escucharlo, puede hacer cualquier cosa, puede destruirlo. Entonces yo creo que estamos en un camino lento, pero de mejora. Ahora, por un lado, me gustaría profundizar en esta idea de que no es un problema individual del que lo mató. Ni familiar. Ni familiar. Y en segundo lugar, por un lado, ni desculpabilizar a los padres o las madres que lo terminan matando, pero también ver qué pasó socialmente para que se llegue a esa situación. Porque, por ejemplo, una de las mamás que mató a una nena, la nena era una niña con discapacidad. Entonces, claro, cuando uno piensa es terrible, porque es una madre que mata a su hija y encima una niña con discapacidad.
Pero yo me pregunto, ¿cuáles habrán sido los condicionamientos sociales, familiares, personales, la soledad de esa mujer al frente de esa situación que, como todos sabemos, no se consigue la escuela inclusiva, la obra social no te cubre, no sé qué, digamos, el abandono del contexto en el cual se termina generando una situación de que esa persona genera un odio contra pero su muchos de los hijo. casos de maltrato del doctor, el niño que llora y que los padres por sus condiciones económicas, social, educación, no tienen ni idea frente a algo que no puede contestar ni explicar. Muchos de los casos que terminan a lo mejor en una muerte son golpes de alguien que está frente a una situación que no puede controlar ni dominar, que a lo mejor en otras circunstancias no va a ir fríamente a matar o a golpear. Bueno, entonces hay pluricausales y son cosas que hay que encararlas interdisciplinariamente. Y socialmente. Y socialmente. Pregunta, primero yo siempre digo que hay en la ciudad de Buenos Aires en particular una falta de cobertura de salud mental, que muchas cosas se podrían resolver si hubiera espacios donde la gente pudiera de alguna manera contar lo que le está pasando y los problemas que tiene. A veces no te curan ni de la salud física, menos ámbito hay para ir a tener un asesoramiento, una consultoría, si vos sentís impulsos violentos para tu mujer o para tu hijo, o tenés que poder hablarlo en algún lugar, ¿qué me está pasando? Porque no termina la muerte, no ocurre de un día para el otro. Esto fue un proceso acumulativo que termina en muerte. O lo mismo un abusador o alguien... No, y que tienen su ejemplo paradigmático en Romina Tellerina, por ejemplo, ¿no? Pero mira, viéndolo desde cierta perspectiva, como me parece que es la intención tuya, puedo decirte que hoy en día estamos muchísimo mejor que antes. Hoy en día existen organismos internacionales, existe UNICEF, Naciones Unidas, existe la UNESCO, y existen enorme cantidad de recursos del Estado, de la ciudad, de las iglesias, de los organismos no gubernamentales que están destinados a la infancia. Que no le lleguen es otra historia. Pero la idea de que hay una desatención me parece que es relativa, porque tranquilamente los gobiernos, las iglesias, las ONG, los organismos internacionales pueden sacar una lista de organismos que intervienen, que están muy preocupados por la situación de la infancia, sobre todo los sectores marginales, los sectores carentes. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre esos recursos, y recursos humanos también, no solo recursos económicos, recursos humanos, y las poblaciones asistidas, que tienen que ver con el sistema, que tienen que ver con un sistema de clases sociales. Perdón, yo pongo a veces un ejemplo. Pero no todo el mundo sabe que existen esos recursos, No, sabe no cómo todo el mundo acceder a sabe, ellos. pero aparte, yo creo que la década de los 90 nos destruyó tanto que a veces los sectores que necesitan estos recursos no están en condiciones ni de solicitarlos. Cuando empezó hace unos años el tema del hambre en Tucumán, yo soy tucumana, por eso me interioricé más del tema, esa familia no tenía muy lejos centros de asistencia. Podía haber recurrido, pero si ya se viene de una situación de exclusión disvaliosa, cultural, físicamente, socialmente, esa familia ni tuvo fuerzas ni posibilidad, digamos, personales de ir a buscar el recurso. Bueno, pero eso creo que es muy grave. En algunos de estos casos que estuvimos hablando, hubo o un vecino que fue e hizo la denuncia, o una tía que estaba denunciando que su hermana o la madre de la criatura ya tenía episodios de violencia. Y lo institucional, a pesar de que se llegó a esa instancia, se supo, hay una ventanilla que puerta hay que tocar, pero eso no actuó, no intervino. Está esta dinámica también de que lo que pasa puertas adentro de la casa es un problema privado, ¿no? Desde las instituciones yo creo que mismas. aparte hemos, tratando siempre, hablando de políticas públicas, responsabilizándolo al otro, o sea, a la institución, al Estado, hemos perdido un poco el sentido de la responsabilidad individual, que acá es fundamental. Claro. O sea, ¿qué hago yo
¿Y por qué denuncio? ¿Qué hago yo como operador de la salud frente a un caso? Porque también hemos perdido eso. ¿Por qué? Porque yo creo que se desarrolló un individualismo de tal grado que no me interesa tanto, no ejerzo bien mi profesión, derivo en los otros y que nos falta bastante eso de cómo optimizamos eso, la palabra perfecta. Es involucrarnos, Porque, es involucrarnos. mira, efectivamente. ¿Qué puedo hacer yo frente a esto? Claro. Soy la tía, no sé nada, pero yo puedo intervenir, puedo actuar. Debo actuar. Bueno, Claro, debo actuar pero es el funcionario, ¿no? Eso es fundamental, porque Y el ciudadano también. Claro, claro, porque es lo que dice Nelly. Mira, la Convención de los Derechos Internacional de los Derechos del Niño Niña y Adolescente, que la Argentina firmó, incluye la posibilidad de recuperar a los niños como sujeto de derecho. Y que toda la sociedad es la responsable de los niños. Es decir, que no es que son los padres o la escuela o las maestras, es que todos somos responsables de la infancia. De manera tal de que esto lleva a cosas tan prácticas como que si uno ve que un niño es maltratado, aunque uno no sea ni el papá ni la mamá, simplemente un ciudadano es responsable del... Claro, pero vos fíjate, a mí me pasó, salía de Mar del Plata, del Museo Mar, y había una madre que le estaba gritando y pegando al chico. Entonces, yo le dije, bueno, no es la manera, algo dije. Pero pensé, y cuando me terminé de ir, me quedé pensando, después de que yo me vaya, le va a pegar peor, o se va a enganchar con más bronca. Peor, en general, lo posible era que los que estaban allí no te hubieran mirado bien. No, por supuesto no me miraban. ¿Por qué te metés? Porque claro, estaba, yo no era la única persona que estaba, muchos miraban la situación. Pero el padre estaba al lado de la madre que le pegaba y el padre tampoco intervino para pararla. Y bueno, porque le pegaba fuerte. Bueno, después nosotros tenemos desde el punto de vista cultural, María José, recordemos que el Código Civil vigente hasta hoy habla de maltrato moderado. O sea que esa palabra moderadamente... El chirlo. En el proyecto que está ahora en debate está prohibido expresamente cualquier tipo de maltrato. Claro, no hay maltrato moderado. Es maltrato no. Había una palabra que se usaba antes que es darle un chirlo, que era un maltrato moderado, con cariño, era educativo. Ahora, yo creo que eso en determinados medios está mucho menor. O sea, prácticamente, si me pongo a pensar, y estoy rodeada de muchos niños, el chirlo, espero que... Pero hay situaciones de violencia de las cuales en todo caso sugeriste que me gustaría rescatar para los niños, y es que los niños que son bien tratados, pero son testigos de la violencia de los varones a las mujeres. Son niños que asisten, y eso también es un maltrato indirecto, a ver cómo el padre maltrata a la mamá, aunque al pibe o a la piba no le peguen ni lo maltraten directamente. No, y también vimos casos dramáticos de matar al chico como manera de violencia contra la madre. El chico que apareció en el pero lo que pasa es jacuzzi. Es una sociedad que no ayuda, es una justicia que no ayuda. Uno de los temas que uno tiene que estudiar... Propositivamente, ¿qué cosas debiéramos plantear desde las políticas públicas, desde el compromiso, desde la reforma del código? Propositivamente, ¿qué se puede hacer? En el proyecto de código, y yo creo que hay que trabajar muchísimo en la conceptualización del niño como sujeto de derecho, porque eso supone dos cosas. Uno, que a otro que es igual que yo, que tiene los mismos derechos, puede servir porque la ley tiene una función formativa. Y otro es que si un niño es consciente que es sujeto de derecho, a lo mejor no se va a dejar pegar tanto. Porque la ley tiene esa creación, digamos, que construye al sujeto. Creo que eso. Yo creo aparte, y tengo una idea que hace rato la estoy manejando, es que nosotros tendríamos que estudiar una ley que específica, pero no tenemos leyes específicas sobre maltrato para niños, niñas y adolescentes.
La ley 26071 de infancia tiene algunos artículos, pero hay mucha temática a profundizar. Y una temática, cuando vemos casos de violencia graves, como son los casos de abuso, yo creo que estamos todavía muy atrasados y que estamos en un limbo en el cual una pericia puede decir A, otra pericia puede decir B, terminan los presuntos violadores o abusadores sobreseídos penalmente. A veces se los sanciona en el campo civil, pero lo cierto es que hay una sensación de impunidad en la sociedad, que a lo mejor es cierta y a lo mejor no. Pero hay dos temas que no quisiera dejar de mencionar y que me gustaría saber sus reflexiones. Por un lado, la falta de credibilidad que hay en relación a la palabra del niño o de la niña o del adulto que recuenta lo que sucedió cuando niño. Lo vimos ahora con el caso de la hija de Woody Allen. Yo, digamos, a mí no me cabe duda de que nadie va a decir con esas palabras y con ese dolor lo que dice, que no es manejada ni manipulada por nadie, y está diciendo que hubo ahí abuso. Digo, no sé qué dicen los ojos clínicos de ustedes, pero mi ojo clínico cree en esa palabra. Y por el otro lado, el otro hecho que sí me parece interesante y positivo es, por ejemplo, el rol que está cumpliendo el Comité de Derechos del Niño en el caso de los curas abusadores y el señalamiento que le hizo al Vaticano diciéndole, ustedes están siendo cómplices de esta situación. Me pareció también algo insólito porque nunca había sucedido un señalamiento a un Estado cómplice de abuso, ¿no? Me voy a la respuesta a ese interrogante sobre las proposiciones que se puede proponer. Sí. Creo que, por supuesto, las leyes son inevitables, ineludibles y fundamentales. Sí. Creo que hemos avanzado muchísimo en la ley del patronato de la infancia al reemplazarla por la 26061. Creo que eso es muy importante. Pero mucho más importante es ir modificando las figuras que transitan por el imaginario social, que tienden a naturalizar los maltratos a los chicos. Entonces, una proposición es que programas como este se multipliquen, porque estos programas sí tienen un impacto en el imaginario social y para que la gente empiece a pensar. Es bueno que estén las leyes, pero las leyes solas no van a cambiar esta naturalidad que tiene, esta naturalización que tiene la violencia contra los chicos. Y con respecto a esto, por supuesto, creo que es fundamental escucharlos a los chicos y darse cuenta que los chicos, como los locos, siempre dicen la verdad o algo de la verdad dicen. Me parece que en eso estamos progresando muchísimo y creo que en la justicia está progresando muchísimo a empezar a escuchar los testimonios de los chicos, ¿no? Sí, pero a los chicos se los respeta tan poco, doctor Bonovich, que en la escucha judicial, si usted habla con 10 jueces que escuchan a los niños, los 10 lo escuchan distinto. Sí. O sea, un testigo tiene reglado. Yo, si soy demandada en un juicio, se me debe preguntar en tal forma, la ley dice cómo. A los niños no. Entonces, uno graba, el otro no graba, el otro le pone un resumen, el otro no dice nada. Y yo creo que eso es una muestra también, diría vulgarmente, falta de respeto por el niño, que los adultos tendríamos, porque bueno, los niños no lo pueden hacer, reglar también eso. La escucha no es cualquier escucha, ni está, porque si la escucha es la que quiere el adulto y la va a determinar a su arbitrio, porque la va a determinar el adulto, pero por lo menos que la determine para todos, ¿no? La ley Rosansky algo instala, ¿no? Es nada más que con relación al tema de que es la Cámara Gesell y con una persona especializada. Algo trató. No, son todos avances. Sí. Lo que pasa es que son caminos duros y como bien dijimos los dos, esta historia tan terrorífica de la infancia, bueno, estamos tratando de que transite un poco mejor. Pero creo que hay que hacer un llamado en los maestros, en los clubes, o sea, y que los niños se sientan capacitados, que son personas, no son menores. A mí me gusta mucho un pedagogo que se llama Tonucci, y lo he utilizado mucho para mi vida cotidiana y
trabajando por la Ciudad de Buenos Aires, porque él plantea que si se escuchara más a los niños en el planeamiento urbano, en la escuela, en la familia, tendríamos probablemente ciudades más amigables para todos, porque si está buena para los niños, puede ser buena para todos y todas. Bueno, yo les agradezco muchísimo haber compartido, es un lujo para nosotros tenernos en el programa. Los voy a volver a invitar porque les comparto que estoy trabajando ahora en el Observatorio de la Discapacidad, me ha vuelto a nombrar la presidenta y la ministra Kirchner. Esto es un observatorio que monitorea la convención para eliminar toda discriminación de las personas con discapacidad y vamos a estar trabajando muy fuerte porque también, de la misma manera que con los niños todavía no hay un reconocimiento social de que son sujetos de derecho, con las personas con discapacidad también hay algunos temas pendientes. Y un tema también será la reforma del Código Civil y el tema de las personas con discapacidad, que ahí esperemos que también se pueda modificar algunas de las cosas, ¿sí? Así que muchas gracias y a ustedes los esperamos como todas las semanas. Hasta la semana que viene, Acción Urbana. Trabajemos juntos por la ciudad.